Durante casi 8 décadas, el destino del USS Albacore permaneció atrapado en un silencio tan profundo como el océano que lo ocultó. Había sido uno de los depredadores submarinos más letales de la Segunda Guerra Mundial, un cazador silencioso que se deslizaba por las sombras del Pacífico, rastreando convoyes, acechando portaaviones y desgarrando la columna vertebral logística del Imperio japonés. Sus proezas eran conocidas, sus victorias estaban documentadas, su reputación era temida incluso por quienes jamás lo habían visto. Y aún así, la forma exacta en que desapareció se convirtió en uno de los enigmas más persistentes de toda la guerra. No fue solo un submarino perdido. Fue una pregunta suspendida en el tiempo, una ausencia, un vacío en los registros oficiales, un dolor que no tuvo cuerpo ni tumba. Y cuando, después de 79 años de incertidumbre, el eco del sonar reveló en el fondo del mar de Hokkaido una silueta corroída, oxidada y casi devorada por el tiempo, miles de preguntas volvieron a flotar, tan vivas como el día en que se recibieron los primeros telegramas anunciando su desaparición. ¿Qué le ocurrió realmente al Albacore? ¿Qué clase de fuerza lo detuvo de golpe en aquel noviembre de 1944? ¿Por qué nadie pudo encontrarlo antes? ¿Y qué revelan hoy sus restos, silenciosos e inmóviles, sobre sus últimos instantes? Para comprender todo eso, es necesario regresar al principio. No al final, ni a su desaparición, ni siquiera a sus famosas victorias, sino al instante en que el submarino comenzó a existir, cuando todavía era solo una estructura de acero recién nacida entre las manos de hombres que no sospechaban que estaban dando vida a una leyenda. El 21 de abril de 1941, en la Electric Boat Company de Groton, Connecticut, los obreros colocaron la quilla de un nuevo submarino de la clase Gato, identificado únicamente como SS-218. Eran tiempos en que el mundo aún no sabía lo que estaba por venir, momentos en que la guerra ya ardía en Europa, pero aún no había cruzado el océano. Aquella mañana, el sol iluminaba los remaches, las grúas, y el inmenso armazón metálico que pronto sería moldeado para servir en lo más inhóspito del planeta, el infierno oscuro del océano en guerra. 10 meses después, el 17 de febrero de 1942, el casco bajó por la grada, deslizándose hacia el agua mientras una multitud aplaudía. Se lo bautizó USS Albacore, un nombre destinado a surcar las corrientes silenciosas, con una mezcla de elegancia y agresividad. Y apenas unos meses después, el 1 de junio de ese año, entró oficialmente en servicio bajo el mando del teniente comandante Richard C. Lake. El diseño del Albacore era un equilibrio entre potencia y sutileza. Desde la proa hasta la popa medía 95 metros. El casco, con un ancho algo superior a los 8 metros, encerraba motores diésel rugientes que alimentaban generadores capaces de impulsar 2 ejes propulsores. En superficie, podía alcanzar 21 nudos, una velocidad sorprendente para un submarino de aquella época. Bajo el agua, en cambio, se desplazaba como una sombra a 9 nudos, silencioso, eléctrico, casi invisible. Sus 10 tubos lanzatorpedos, 6 al frente y 4 atrás, albergaban armas capaces de convertir barcos en llamaradas fugaces. Su cañón de cubierta de 3 pulgadas le permitía enfrentarse a buques menores, y sus ametralladoras antiaéreas le ofrecían una oportunidad, pequeña, pero real, de sobrevivir a los ataques rasantes de los aviones enemigos. Pero más impresionante que el diseño era la vida que bullía en su interior. 85 hombres respiraban, dormían, trabajaban y soñaban a bordo del Albacore. Las literas se amontonaban en 3 niveles. Las máquinas nunca dejaban de vibrar. El aire siempre tenía ese toque de electricidad quemada, de aceite caliente, de humanidad comprimida. Las patrullas podían durar hasta 75 días, interminables, tensas, marcadas por ejercicios constantes y por las cartas que llegaban desde mundos distantes que parecían ajenos al océano. El submarino estaba hecho para resistir y para atacar lejos de casa. Con un alcance de más de 20.000 kilómetros,
podía internarse en los territorios más peligrosos del Pacífico y desaparecer de la vista durante semanas enteras. El legado del Albacore se construyó patrulla tras patrulla. 11 misiones en aguas enemigas, 11 desafíos donde la más mínima distracción podía significar la muerte. Su récord de combate sigue siendo una de las marcas más formidables de toda la guerra submarina estadounidense. 9 estrellas de batalla, 4 citaciones presidenciales y al menos 10 barcos enemigos hundidos. Pero más allá de los números, la esencia del Albacore estaba en la tensión constante que vivía su tripulación. Cada inmersión era una apuesta contra la profundidad, contra la mecánica, contra el enemigo y contra el destino. Cada aproximación a un convoy japonés significaba navegar a través del ruido, de la oscuridad, del pulso acelerado de los sonares enemigos y del ultraje de las cargas de profundidad. En aquellas épocas, los submarinistas sabían que la muerte podía llegar sin aviso. Un crujido del casco, una mala lectura, un cable desprendido, una bomba que caía demasiado cerca. Y sin embargo, seguían adelante, convertidos en fantasmas del mar que atacaban sin ser vistos. El momento más glorioso del Albacore ocurrió el 19 de junio de 1944, en plena batalla del mar de Filipinas. En medio del mayor enfrentamiento aeronaval del Pacífico, el submarino detectó el portaaviones japonés Taiho, orgullo de la flota de Ozawa, recién comisionado, veloz, masivo, símbolo del poderío imperial. La tripulación ejecutó una maniobra precisa, milimétrica, donde cada decisión tomada en segundos podía cambiar el curso entero del combate. Dispararon una andanada de torpedos. Solo uno impactó, pero uno fue suficiente. El torpedo rompió depósitos de combustible de aviación, provocando una cadena de explosiones internas que, horas después, partieron el corazón del portaaviones. La pérdida del Taiho marcó un antes y un después. Era la primera vez que un portaaviones japonés caía ante un submarino estadounidense. La tripulación del Albacore ganó la Cruz Naval. La nación celebró el ataque. Y Japón entendió que incluso sus buques más imponentes no estaban a salvo en las profundidades del Pacífico. A pesar de sus éxitos, todos a bordo sabían que cada nueva patrulla los acercaba más al límite invisible entre la suerte y la tragedia. El océano no perdonaba, los enemigos cada vez eran más numerosos, y la guerra se volvía más desesperada. Aún así, el Albacore zarpó una vez más, su 11ª patrulla. La última. Era el 24 de octubre de 1944, cuando el submarino dejó la laguna de Midway, deslizándose hacia el norte, hacia aguas frías, traicioneras, densas y llenas de niebla frente a Hokkaido. Sus órdenes eran claras: patrullar el estrecho de Tsugaru, una garganta marítima estrecha y peligrosa, entre Honshu y Hokkaido. Un lugar donde los convoyes japoneses aún transitaban bajo la protección de minas, corrientes impredecibles y patrullas hostiles. Los mapas marcaban zonas de riesgo en tinta roja. No todas estaban actualizadas. No todas eran confiables. Japón, durante septiembre y octubre, había incrementado la colocación de campos minados improvisados, algunos instalados de noche, sin registros claros, con artefactos sembrados a profundidades exactas para destruir submarinos. El capitán Hugh R. Rimmer conocía el riesgo. La tripulación también. Revisaron los protocolos de emergencia, las máscaras, los procedimientos para el fuego, las rutas de evacuación. La tensión crecía mientras la temperatura bajaba. Gotas de condensación resbalaban por los compartimentos metálicos y el ruido del mar golpeaba como un reloj implacable. El 7 de noviembre de 1944, a las 10:00 de la mañana, un patrullero japonés frente a la península de Oshima registró una explosión submarina violenta. No hubo torpedos. No hubo rastro de combate. Solo un estallido seco, profundo, que levantó una columna de aceite negro que se extendió sobre las aguas frías. En minutos, flotaban fragmentos de madera lacada,
restos de corcho, pedazos diminutos de algo que una vez había sido parte de un hogar metálico, lleno de vida humana. Los registros japoneses describen el evento con frases cortas, casi mecánicas. Explosión. Restos. Nada más. Los barcos buscaron en la superficie algún indicio de supervivientes. No encontraron nada. En Washington, la Marina revisó mensajes interceptados, comparó coordenadas, analizó mapas. La conclusión era inevitable. El Albacore había entrado en un campo minado. Una sola detonación bastó para abrir una herida mortal en su casco. 85 hombres desaparecieron en un suspiro. El 21 de diciembre de 1944, el USS Albacore fue declarado perdido con toda su tripulación. Las familias recibieron telegramas fríos, casi idénticos entre sí. No había restos, no había lugar donde llorar, solo un silencio que duró décadas enteras. Pasaron los años, luego las décadas, y mientras los océanos cambiaban, las corrientes seguían arrastrando silenciosamente los mismos secretos ocultos. El Albacore permaneció fuera de alcance, enterrado bajo sedimentos, envuelto en oscuridad y consumido lentamente por la corrosión del tiempo. Sin embargo, su nombre no se desvaneció. Cada aniversario de su pérdida, algún historiador, algún marino retirado o algún familiar recordaba la valentía de sus hombres, imaginando cómo habría sido aquella última patrulla. ¿Qué pensamientos cruzaron sus mentes cuando sintieron el temblor del casco? O si, quizás, no alcanzaron a sentir nada. En bases navales, museos y archivos, el Albacore vivía como un fantasma persistente. Su ausencia generaba debates, hipótesis y análisis. Algunos defendían la teoría de la mina como la más lógica. Otros creían que pudo haber ocurrido un accidente interno, un fallo estructural, o incluso un encuentro con un destructor japonés que no quedó registrado. Las posibilidades parecían infinitas, porque la evidencia era mínima. Cada intento de localizar los restos durante el siglo XX terminaba frustrado. Los equipos de búsqueda lidiaban con fondos irregulares, tormentas, falta de tecnología adecuada y coordenadas demasiado amplias. Los pocos testimonios japoneses disponibles ofrecían indicios pero no certezas. El océano, vasto y cambiante, parecía decidido a proteger el lugar exacto donde el submarino había encontrado su tumba. Todo cambió con la llegada de una nueva generación de oceanógrafos, ingenieros y arqueólogos marítimos. A medida que el siglo XXI avanzaba, los instrumentos de búsqueda se volvieron más precisos. Los sonares multi-HAZ, las cámaras de ultra alta definición y los vehículos operados remotamente comenzaron a revelar estructuras antes invisibles en zonas plagadas de montañas submarinas, grietas y corrientes impredecibles. Y con esa tecnología vino un renovado interés por los misterios pendientes de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, el Albacore ocupaba un lugar especial. Japón y Estados Unidos tenían razones históricas para cerrar el capítulo. Los unos querían comprender mejor los episodios de su defensa costera. Los otros deseaban brindar respuestas a los descendientes de una tripulación que nunca volvió a casa. Fue así como, en 2022, un equipo japonés liderado por el Dr. Tamaki Ura decidió concentrarse en los alrededores del estrecho de Tsugaru, donde los registros sugerían que las minas habían sido colocadas con mayor densidad durante el otoño de 1944. El plan era meticuloso. Cada tramo del fondo marino sería barrido centímetro a centímetro. Se construyó un mapa digital del relieve submarino y se comparó con coordenadas históricas. Donde antes solo había especulación, ahora había cálculo, matemática y paciencia. Los primeros días de la expedición transcurrieron entre lecturas de sonar que revelaban todo tipo de objetos perdidos. Barriles hundidos, redes abandonadas, restos de barcos de pesca, incluso formaciones rocosas que engañaban a los sensores. Nada que pareciera corresponder a un submarino de más de 90 metros.
Pero luego, una mañana fría y tranquila, el monitor mostró una figura larga, cilíndrica, parcialmente enterrada bajo una capa fina de sedimentos. La forma era demasiado simétrica para ser natural y demasiado grande para provenir de un barco pesquero o de una mina. Los técnicos no hablaron durante largos segundos. Solo observaron los datos, mientras sus mentes procesaban lo que estaban viendo. El objeto medía cerca de 50 metros visibles. El resto parecía oculto en una depresión del terreno, como si el casco hubiera golpeado el fondo con fuerza y hubiera quedado inclinado hacia un costado. La emoción creció en silencio. Nadie quería adelantarse. Nadie quería decir la palabra submarino, sin pruebas. Pero todos lo pensaban. El análisis se intensificó rápidamente. Se realizaron pasadas repetidas con sonar de barrido lateral y se aplicaron filtros para mejorar la claridad de la estructura. El contorno del puente de mando surgió poco a poco entre la interferencia. Una protuberancia, casi borrada por décadas de corrosión, coincidía con la forma del mástil del radar SJ que el Albacore recibió en sus últimas modificaciones. El corazón de la expedición latía a través de cada cable que transmitía datos desde el fondo del mar. Aquel descubrimiento tenía el potencial de reescribir un episodio olvidado de la historia naval. Cuando las primeras imágenes del ROV aparecieron en la pantalla, hubo un silencio absoluto. La cámara recorrió una superficie cubierta de percebes, algas y estructuras metálicas corroídas. La luz del vehículo iluminó una curvatura familiar. Los respiraderos, alineados exactamente como aparecían en los planos de 1944. La parte superior del casco mostraba ausencias, placas faltantes, huellas de reparación que coincidían con las modificaciones documentadas antes de su última misión. Cada detalle era una confirmación. No había margen para la duda. A los pocos días, la Armada de Estados Unidos recibió el conjunto de hallazgos. Expertos del Naval History and Heritage Command comenzaron una inspección rigurosa, comparando fotografías, medidas y referencias con archivos originales. Lo que para un ojo común podía parecer solo un casco oxidado, para ellos eran señales inequívocas. El casco tenía la inclinación exacta. La estructura interna coincidía en proporciones. Los orificios y soportes que sostenían antiguos periscopios estaban donde debían estar. Incluso las marcas dejadas por soldaduras realizadas antes del despliegue final eran idénticas. Todo apuntaba a un solo nombre: USS Albacore. Y así, el 16 de febrero de 2023, la confirmación llegó al mundo. El submarino perdido, hacía 79 años, había sido encontrado en el fondo del mar de Hokkaido. La noticia recorrió medios nacionales e internacionales, no solo por la relevancia histórica, sino por la carga emocional que llevaba consigo. Para muchos descendientes, aquello era un cierre simbólico. Ya no se trataba solo de una nave desaparecida. Ahora había un lugar real donde reposaban los restos de sus familiares. Un sitio que podía ser visitado aunque nunca tocado. Un recordatorio de que, incluso después de casi un siglo, la memoria puede resurgir desde la oscuridad. Pero encontrar el submarino no significaba resolver todos los misterios. Quedaba una pregunta esencial. ¿Qué ocurrió exactamente en esos últimos segundos antes de que el casco explotara? La evidencia sugería la mina, sí. Pero, ¿fue un impacto directo? ¿Una detonación cercana? ¿Una presión acumulada que terminó partiéndolo? Los análisis modernos ofrecían pistas. Al observar la forma del daño visible en el casco, algunos ingenieros navales sugirieron que la explosión fue lo suficientemente fuerte como para comprometer instantáneamente la integridad de la sección delantera. Esto explicaría la falta de señales de emergencia, ya que un impacto de ese tipo habría desactivado todos los sistemas en un instante. Otros teorizaban que la detonación había sido lateral, no un choque directo, sino el impacto del pulso expansivo de una mina colocada a una profundidad casi idéntica a la del submarino. Esto encajaría con los informes japoneses, que mencionaban una explosión,
pero no indicaban burbujas de aire de gran tamaño típicas de una rotura masiva del casco. También existía la posibilidad de un encadenamiento fatal. Si el Albacore se aproximó a un campo minado recién instalado, quizá evitó una primera mina, pero la turbulencia generada por el submarino perturbó otra cercana, haciéndola derivar unos centímetros hasta entrar en contacto con su casco. Una milésima de segundo fue suficiente. Cualquiera que haya estudiado combates submarinos sabe que, debajo del agua, las explosiones son devastadoras. La presión viaja más rápido, más fuerte, más brutal que en el aire. No hay espacio para escapar. No hay margen para maniobras evasivas. Y en 1944, la tecnología para detectar minas era primitiva. Muchas no emitían señales metálicas detectables. Otras estaban camufladas entre corrientes frías y capas térmicas que distorsionaban los instrumentos. Lo que sí parece claro es que los hombres del Albacore no sufrieron. La rapidez de los eventos sugiere un final inmediato, sin agonía ni conscientes de que su submarino estaba entrando en una zona mortal. El mar los tomó en silencio, del mismo modo en que los había acompañado durante cada patrulla. El hallazgo también abrió una nueva conversación sobre la vida a bordo del submarino. La gente empezó a preguntar cómo vivían aquellos jóvenes marineros, qué los impulsaba a embarcarse en misiones tan peligrosas, cómo convivían durante semanas sin ver la luz del sol. Los archivos ofrecen relatos vívidos, risas en los pasillos estrechos, bromas durante las horas libres, celebraciones improvisadas cada vez que llegaba correo desde casa. También había momentos de tensión pura, alarmas de inmersión, ruidos extraños en el casco, rumores de motores enemigos, detonaciones lejanas que recordaban que la muerte podía acercarse sin aviso. Muchos marineros del Albacore eran apenas veinteañeros. Algunos nunca habían tenido un hogar propio. Otros habían dejado trabajos simples para defender un país que estaba aprendiendo a luchar en dos océanos. En fotografías de la época, la tripulación posa frente al submarino, sonriendo, despreocupada, sin imaginar que la imagen sería una de las últimas. El descubrimiento del Albacore también recordó al mundo la fragilidad de la guerra submarina. Cientos de submarinos de ambos bandos desaparecieron sin rastro durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos fueron encontrados. Otros, como sombras, aún esperan bajo las olas. Quizá nunca sean encontrados. Quizá estén cubiertos por lodo, atrapados en grietas o hechos pedazos irreconocibles. Pero cada hallazgo, como el del Albacore, demuestra que la historia no está terminada. Que la tecnología moderna puede iluminar los rincones más oscuros del pasado, y que los nombres grabados en monumentos no son solo letras en piedra, sino vidas reales, sacrificios que todavía buscan ser contados. A medida que se difundió la noticia del hallazgo, comenzaron a surgir relatos personales que parecían haber estado esperando décadas para salir a la luz. Nietos, sobrinos y bisnietos de los tripulantes del Albacore compartieron fotografías amarillentas, diarios fragmentados y cartas que habían permanecido guardadas en cajas olvidadas. Muchos de esos escritos hablaban no solo de la rutina diaria en un submarino, sino también de los sueños que aquellos jóvenes tenían para cuando la guerra terminara. Algunos querían volver a las universidades que habían dejado inconclusas. Otros deseaban trabajar en astilleros, abrir talleres mecánicos, dedicarse a la pesca o simplemente regresar con sus familias, sentarse en una mesa tranquila y disfrutar de una cena sin alarmas ni sobresaltos. Un marinero, en una carta fechada semanas antes de la última misión, describía la sensación de vivir en un tubo metálico, como caminar todos los días por el borde invisible de un acantilado. Y aún así, decía sentirse orgulloso de servir en una nave que golpeaba donde más dolía al enemigo. Era un testimonio que condensaba el espíritu de la tripulación. Hombres jóvenes enfrentando un peligro inmenso, con valentía y determinación, sin perder del todo la ilusión de un mañana más pacífico.
Algunos historiadores comenzaron a estudiar con mayor profundidad cómo era la dinámica a bordo del Albacore. En un submarino, cada centímetro contaba. Las horas estaban reguladas por relojes que marcaban turnos estrictos: vigilancia, descanso, mantenimiento, ejercicios, más vigilancia. La luz artificial, siempre presente, confundía el paso del tiempo. El ruido constante de bombas hidráulicas, motores eléctricos y sistemas de ventilación era tan fuerte que, al regresar a tierra firme, muchos marineros aseguraban que el silencio absoluto les resultaba inquietante. La convivencia en espacios reducidos también generaba vínculos especiales. No había forma de evitar la cercanía del compañero. Todos conocían los hábitos de todos. Quién roncaba, quién escribía largas cartas, quién tenía la costumbre de tocar madera antes de cada inmersión. Pero esa proximidad daba lugar a una hermandad única. La tripulación del Albacore celebraba pequeñas victorias diarias: una comida caliente que no se derramaba, una escucha de radio que traía música desde miles de kilómetros, un mensaje cifrado avisando que otras unidades habían regresado a salvo. Y también enfrentaban juntos los momentos de mayor tensión, cuando el submarino debía permanecer inmóvil a grandes profundidades, intentando evadir destructores enemigos que arrojaban cargas de profundidad. Durante los años de la guerra, el Albacore se convirtió en una leyenda silenciosa. Cada misión exitosa aumentaba su reputación, pero también incrementaba el riesgo. Los japoneses conocían su nombre, temían sus ataques y reforzaban la vigilancia en zonas donde el submarino solía operar. Para el enemigo, el Albacore era un espectro que aparecía sin aviso y desaparecía con la misma rapidez. Pero esa fama también tenía un precio. Cuanto más peligrosas eran las misiones, más cerca estaban sus tripulantes del punto de quiebre físico y emocional. Muchos de ellos experimentaban insomnio, episodios de ansiedad y sueños que mezclaban explosiones con recuerdos de casa. Era una vida tan extrema que, al regresar a puerto, algunos marineros decían necesitar días enteros para recordar cómo se respiraba aire fresco sin sentir claustrofobia. Cuando el Albacore partió hacia su última misión, la guerra ya estaba entrando en una etapa de desesperación para Japón. Los convoyes se reducían, los recursos escaseaban y la maquinaria militar buscaba mantener a toda costa las rutas que alimentaban las islas del norte. Por eso, el estrecho de Tsugaru se convirtió en una zona crítica, protegida ferozmente y minada hasta niveles que ni los propios registros japoneses lograron detallar por completo. Imaginemos por un momento la atmósfera dentro del submarino durante esa última patrulla. El océano allí no tenía el color azul turquesa de las zonas cálidas. Era un mar que mezclaba sombras verdes y negras, donde corrientes heladas golpeaban el casco con una cadencia irregular. La tripulación debía soportar temperaturas bajas, humedad constante y una tensión creciente que se colaba por cada rincón del barco. Seguramente los hombres repasaban mentalmente los informes sobre las minas. Sabían que esas armas eran silenciosas, que podían flotar a la profundidad exacta para partir un submarino en dos. También conocían que los japoneses habían perfeccionado técnicas de camuflaje, instalando minas en zonas donde el lecho marino generaba ecos confusos, dificultando su detección. Cada vez que el sonar emitía su sonido característico, había un segundo en que todos contenían la respiración. El hallazgo del Albacore permitió a los expertos recrear con mayor precisión parte del escenario final. La posición del casco, inclinado en un ángulo específico, sugiere que la explosión ocurrió cuando el submarino se desplazaba a velocidad moderada, posiblemente en un intento de cruzar la zona minada sin detenerse demasiado. La inclinación indica un golpe súbito que alteró inmediatamente la flotabilidad. La ruptura en la estructura frontal muestra un daño que se expande hacia el interior, lo que es consistente con la onda expansiva de una mina de contacto o de proximidad. No hay señales de que el submarino haya intentado ascender después del golpe.
lo que refuerza la teoría de una pérdida total de energía en milésimas de segundo. El silencio en los registros japoneses, esa ausencia de periscopios o manchas típicas de un submarino herido, tratando de emerger, también coincide con una destrucción instantánea. Aún así, el misterio deja margen a la interpretación, porque el estado deteriorado del casco impide obtener respuestas absolutas. Con la confirmación del hallazgo, el sitio donde descansa el submarino adquirió una importancia que trasciende la historia militar. Para los japoneses, es un recordatorio del caos que vivieron sus costas durante la guerra. Un fragmento del pasado que ahora yace en paz bajo las olas. Para Estados Unidos, es una tumba sagrada, un monumento submarino que guarda los restos de 85 hombres que no regresaron. Equipos conjuntos de arqueólogos y marinos acordaron que el Albacore no será movido, alterado ni violado con investigaciones invasivas. La ética moderna de la arqueología subacuática considera estos sitios como cementerios que deben ser respetados. Por eso, el submarino permanecerá allí, silencioso, protegido de anclas, redes y curiosos. Un santuario bajo el mar, inaccesible, pero presente. El hallazgo tuvo otro efecto inesperado. Despertó un renovado interés por la vida de los submarinos clase Gato, modelos cruciales para la victoria de Estados Unidos en el Pacífico. Documentales, conferencias y artículos comenzaron a proliferar. Ingenieros navales explicaron cómo aquellos submarinos, aunque robustos, enfrentaban limitaciones extremas comparadas con los diseños actuales. La tecnología de la época obligaba a que la tripulación conviviera con constantes riesgos. Fugas de aire comprimido, sobrecalentamiento de baterías, gases tóxicos, incendios, eléctricos y fallos mecánicos que podían sellar su destino en cuestión de segundos. Incluso, la simple acción de sumergirse era una maniobra delicada, donde válvulas, tanques de lastre, presiones internas y cálculos rápidos debían alinearse a la perfección. Un error en profundidad podía significar que el propio océano aplastara el casco con fuerzas que ningún ser humano puede resistir. El trabajo en los torpedos también implicaba un riesgo enorme. Algunos modelos tempranos fallaban, otros se desviaban, y otros incluso podían regresar hacia el submarino si se lanzaban en condiciones inadecuadas. Muchos marineros contaban que, en cada disparo, tenían la sensación de que la nave entera contaba con que la física y la suerte estuvieran de su lado. Al reconstruir la vida a bordo del Albacore, los especialistas comenzaron a analizar objetos que probablemente aún se encuentren en su interior. Utensilios de cocina, herramientas mecánicas, válvulas, documentos sellados, botas, lámparas, radios. Aunque muchos ya deben estar deteriorados o irreconocibles, otros podrían haberse preservado en la oscuridad, protegidos por los sedimentos. Sin embargo, nadie planea recuperar esos objetos, no porque no tengan valor histórico, lo tienen, y mucho, sino porque removerlos sería profanar un espacio considerado sagrado. En cambio, el objetivo ahora es comprender, recordar y honrar. No abrir, no intervenir. El descubrimiento también impulsó a las familias a revivir historias que habían escuchado desde la infancia. Algunas contaban cómo recibieron el telegrama oficial, cómo la madre de un tripulante se desmayó, cómo un hermano pequeño se quedó esperando que su héroe regresara. Otras relataron que durante años las familias conservaban la esperanza de que el submarino hubiese sobrevivido, que alguno hubiera escapado, que tal vez hubieran sido capturados. Cualquier posibilidad era mejor que aceptar la desaparición total. Pero el tiempo, siempre implacable, transformó esas esperanzas en una aceptación silenciosa. Y aún así, incluso con esa aceptación, había algo incompleto. Faltaba un sitio, un lugar físico, una referencia concreta. Y ahora, después de tanto tiempo, lo tenían. Un punto exacto en el mar de Hokkaido. Una coordenada que simboliza tanto el sacrificio como la perseverancia de quienes buscan la verdad.
Con el descubrimiento confirmado, investigadores de distintas disciplinas comenzaron a reunirse para analizar cada pieza de información obtenida sobre el albacore. Oceanógrafos, historiadores, ingenieros, arqueólogos marinos e incluso especialistas en metalurgia submarina colaboraron para construir un cuadro más completo de lo ocurrido. Cada uno aportaba su lente particular. Los oceanógrafos explicaban cómo las corrientes del estrecho de Tsugaru podían haber desplazado sedimentos y ocultado parte del casco. Los expertos en guerra naval evaluaban el contexto estratégico. Los ingenieros analizaban el daño estructural visible. Los historiadores buscaban entre los archivos detalles olvidados que pudieran encajar en la narrativa. Era un rompecabezas gigantesco, cuyas piezas llevaban casi 80 años dispersas. Y ahora, por primera vez, la comunidad científica tenía la oportunidad de comenzar a unirlas. Las profundidades donde descansa el submarino no solo guardan silencio, sino también una oscuridad perpetua donde apenas penetra la luz. Allí, donde la presión es inmensa y la temperatura desciende a niveles helados, el acero envejece de una forma distinta. El color que alguna vez fue gris naval, ahora es un tono oscuro, casi negro, cubierto por organismos que han transformado al submarino en un arrecife artificial. En parte, esa transformación natural hizo que localizarlo fuera tan difícil durante tantos años. Aunque el casco mantiene gran parte de su forma original, el entorno lo camufló perfectamente entre montículos, rocas y cambios abruptos en el relieve marino. Los especialistas creen que, a pesar del tiempo transcurrido, el submarino conserva secciones internas relativamente estables gracias a la falta de luz y al frío constante. Pero esas cavidades, intactas o no, jamás serán exploradas por respeto a las vidas perdidas. Lo fascinante del hallazgo es que permitió reavivar conversaciones sobre la importancia de los submarinos en la estrategia del Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial, el combate naval no solo se definió por gigantescos portaaviones y destructores, sino también por embarcaciones invisibles que acechaban en silencio. Los submarinos estadounidenses jugaron un papel crucial bloqueando rutas comerciales, hundiendo buques clave, interceptando cargamentos de petróleo y destruyendo convoyes. Muchos historiadores destacan que, sin la acción continua de estos submarinos, la maquinaria de guerra japonesa habría resistido mucho más tiempo. El Albacore, por su desempeño sobresaliente y su participación directa en la destrucción del Taiho, aparece en listas especializadas como uno de los submarinos más efectivos de toda la guerra. Por eso, su pérdida siempre fue un golpe que se sintió con especial intensidad dentro de la Armada. En los documentos archivados después de 1944, hay notas escritas por oficiales que, incluso décadas después, siguen lamentando no haber encontrado el barco. Un almirante retirado escribió una carta donde decía: «A veces me pregunto si en algún rincón del océano el Albacore sigue navegando sin que podamos verlo. Tal vez no quiera que lo encontremos. Tal vez quiere que recordemos su espíritu y no su final». Era una reflexión poética, pero también reveladora del impacto emocional que este submarino dejó en generaciones de marinos. El examen de las condiciones ambientales del lugar donde fue hallado mostró que el área no solo era peligrosa durante la guerra, sino que sigue siéndolo hoy. Las corrientes en la región son impredecibles, fuertes, capaces de desplazar equipos de medición y alterar lecturas. Además, la zona tiene desniveles súbitos, donde el fondo marino cae abruptamente, creando fosas y grietas, capaces de ocultar objetos de gran tamaño. Ese detalle explica por qué, incluso con tecnología moderna, el Albacore pudo permanecer invisible por tanto tiempo. Las expediciones previas habían pasado relativamente cerca, pero el ángulo en que se encontraba, parcialmente cubierto, hacía que el submarino se confundiera con el relieve. Solo una combinación de tecnología avanzada, condiciones climáticas favorables y una búsqueda persistente logró revelar su silueta.
Algo que llamó profundamente la atención de los expertos fueron los indicios de que el casco del submarino pudo haber rotado al momento del impacto. La inclinación observada sugiere que el albacore estaba ligeramente virando o ajustando profundidad cuando la explosión ocurrió. Esa pequeña maniobra podría haber sido realizada para evitar un banco de arena, corregir rumbo o esquivar una lectura sospechosa en el sonar. Esa especulación llevó a los historiadores a preguntarse qué sintieron los hombres del puente de mando en esos segundos previos al final. ¿Habrían oído el chasquido metálico de una cadena de mina tensándose? ¿Habían recibido una señal confusa en los equipos? ¿O todo ocurrió con tal inmediatez que no hubo espacio ni para una exclamación? Nadie puede saberlo con certeza, pero la manera en que el casco quedó asentado sugiere que la explosión fue súbita e irreversible. En las semanas posteriores al anuncio oficial del hallazgo, se realizaron ceremonias en bases navales de Estados Unidos, Japón y otros países aliados. Veteranos de la guerra asistieron en sillas de ruedas, sosteniendo banderas y fotos de sus compañeros caídos. En una de esas ceremonias, un marinero retirado que había servido en otro submarino de la clase Gato relató cómo, en 1960, aún se hablaba del albacore en reuniones informales. Era como una sombra que nos recordaba que bajo el mar no hay segundas oportunidades, dijo con voz temblorosa. Sus palabras resonaron porque, a pesar del tiempo, la historia del albacore no era solo un tema académico. Era una lección sobre la fragilidad humana frente a la inmensidad del océano. Mientras tanto, los investigadores continuaron analizando cada detalle obtenido del sitio. Aunque el ROV solo pudo observar la parte exterior, las imágenes revelaron zonas donde la estructura colapsó hacia adentro, lo cual indica que la presión actuó de manera violenta y asimétrica. Se detectaron placas dobladas hacia la parte superior, una señal de que la explosión ocurrió ligeramente por debajo de la línea media del casco. Esa información permitió a los expertos descartar teorías antiguas que sugerían un posible ataque aéreo o incluso un torpedo enemigo. La firma de daño era clara. Se trataba de una mina. Y todo indicaba que fue una mina recién colocada, probablemente instalada por un buque minador japonés que operaba en la zona meses antes de la llegada del albacore. Este hallazgo también abrió conversaciones sobre la vida posterior a la guerra en Japón. Con el tiempo, el país dejó de lado muchos de los registros militares debido a la devastación generada por los bombardeos, la ocupación y la reconstrucción económica. Es posible que varios documentos que detallaban la ubicación exacta de campos minados en 1944 se hayan perdido, destruido o simplemente nunca hayan existido en su totalidad. Esto explicaría por qué, incluso para los japoneses, el albacore no era más que un rumor, una posibilidad basada en una explosión registrada sin contexto. Ahora, gracias a la colaboración internacional, aquellos silencios empezaban a llenarse de nuevos datos. Uno de los temas que más conmovió al público fue imaginar cómo habrían sido las últimas horas de la tripulación. No desde el punto de vista técnico, sino humano. ¿Qué conversaciones tuvieron antes de entrar en aguas minadas? ¿Qué cartas les habrán llegado días antes? ¿Qué música sonarían en su fonógrafo improvisado? Es probable que, como en cualquier submarino, algunos marineros rieran, otros escribieran diarios breves, y otros simplemente se quedaran en silencio, mirando un punto fijo mientras el submarino avanzaba. En el ruido constante, quizá alguien recordó su hogar. Quizá otro revisó su chapa de identificación, pensando en la familia que lo esperaba. Tal vez alguien contara un chiste para aliviar la tensión. La humanidad que se esconde detrás de cada uno de esos hombres es parte esencial de lo que hace que el hallazgo del albacore sea tan profundo. No fue solo una nave perdida. Fueron vidas enteras truncadas en segundos. La recuperación simbólica del submarino también impulsó iniciativas educativas. Escuelas, museos y centros navales comenzaron a desarrollar programas que explicaban la historia del albacore, no como una anécdota aislada,
sino como un punto de entrada para reflexionar sobre la guerra, el sacrificio y la tecnología. Los estudiantes exploraban maquetas, mapas y reconstrucciones digitales. Algunos quedaban impresionados al descubrir lo estrechos que eran los espacios dentro de un submarino de aquella época. Otros se maravillaban con la sofisticación de las maniobras tácticas que podían decidir la diferencia entre el éxito y la destrucción. La historia, que había permanecido oculta durante tanto tiempo, ahora cobraba vida entre nuevas generaciones que no habían nacido siquiera cuando el submarino desapareció. También surgieron debates sobre la ética de la guerra submarina. Algunos especialistas argumentan que los submarinos de la Segunda Guerra Mundial operaban en un tipo de combate casi invisible, donde los enfrentamientos eran silenciosos y devastadores. No había intercambios de disparos prolongados ni maniobras visuales, sino decisiones tomadas en segundos dentro de una sala de control donde la luz rojiza y los indicadores parpadeantes eran las únicas referencias. El enemigo rara vez veía al submarino que lo atacaba, y el submarino, si era destruido, se hundía sin dejar rastro. Ese tipo de guerra dejó innumerables historias fragmentadas, desaparecidas en la profundidad. El Albacore es ahora una de las pocas que ha logrado salir a la superficie. No físicamente, sino en memoria. Y gracias al desarrollo tecnológico, este rescate simbólico se convirtió en un ejemplo perfecto de cómo el pasado puede revivir a través de la ciencia. Y aún así, incluso con toda la información obtenida, queda una sensación indescriptible al observar las imágenes finales del submarino en su reposo eterno. Hay algo solemne, casi sagrado, en esa figura oscura apoyada sobre el fondo marino. No es solo una estructura metálica, es un recordatorio de todo lo que la guerra consume, de todo lo que el mar guarda y de todo lo que los humanos nunca deben olvidar. Con el paso de los meses tras la confirmación oficial, la historia del USS Albacore comenzó a adquirir una dimensión aún más amplia, pues ya no solo pertenecía a los archivos militares o a los círculos especializados en arqueología subacuática. Ahora se había convertido en un puente que conectaba generaciones enteras con un pasado que, aunque distante, seguía resonando con fuerza. Las entrevistas a familiares revelaron un abanico de emociones que iban desde la tristeza hasta un tipo de orgullo solemne, difícil de describir. Para muchos descendientes, la noticia del hallazgo no eliminó el dolor heredado, pero sí les ofreció una certeza que jamás habían tenido. Donde antes solo había incertidumbre, ahora había un sitio concreto, una imagen real, un testimonio físico de lo que había ocurrido. En Estados Unidos, algunos familiares comenzaron a enviar cartas a instituciones navales agradeciendo el esfuerzo de los investigadores. Una mujer de 80 años recordó cómo, cuando era niña, su madre se sentaba frente a una ventana durante horas, mirando hacia el horizonte, convencida de que algún día su hijo regresaría. Esa esperanza la acompañó hasta su último aliento. Otra familia conservaba desde hacía décadas un álbum donde cada fotografía tenía anotaciones a mano, describiendo momentos antes de que el tripulante embarcara por última vez. Una nota decía: prometió volver con historias, será él quien las cuente desde donde esté. Ahora, con el submarino encontrado, esa promesa adquiría un significado diferente, como si el silencio del fondo marino finalmente hubiese logrado transmitir un mensaje, uno que tardó generaciones en llegar. El hallazgo también provocó discusiones profundas entre historiadores militares. Algunos resaltaban que, aunque la pérdida del Albacore había sido un golpe duro para la Marina, su legado estratégico debía comprenderse en un contexto más amplio. Si bien fue destruido en 1944, su labor previa ayudó a debilitar decisivamente la flota japonesa. La destrucción del portaaviones Taiho, por ejemplo, tuvo repercusiones que aún hoy son objeto de estudio. No solo fue un instante dramático en la guerra naval,
sino que desencadenó un colapso interno en la moral japonesa. El Taijo había sido presentado como un símbolo de modernidad e invulnerabilidad, equipado con un hangar blindado y defensas avanzadas. Su hundimiento a causa de un solo torpedo del Albacore demostró que, incluso en medio del poderío naval más imponente, un submarino podía alterar el equilibrio de fuerzas. Al profundizar en las consecuencias de aquella acción, algunos expertos señalaron que el impacto del Taijo no fue únicamente militar, sino también psicológico. Los pilotos japoneses que operaban desde portaaviones dependían estrechamente de estas gigantes plataformas. Perder una de ellas significaba perder cientos de aviones, pilotos experimentados y meses de entrenamiento irrepetible. Así, aunque el Albacore desapareció meses después, su sombra seguía presente en cada estrategia de la Armada estadounidense. Incluso en manuales de tácticas posteriores se mencionaban movimientos inspirados en maniobras realizadas por sus comandantes. Mientras tanto, en Japón, el descubrimiento del submarino reavivó un interés particular en las operaciones navales que tuvieron lugar en sus aguas del norte. Muchos jóvenes, al ver imágenes del Albacore en el fondo del mar, quedaron sorprendidos por el hecho de que restos de la guerra aún permanecieran tan cerca de sus costas, intactos y cargados de historia. Varios museos comenzaron a mostrar exposiciones temporales donde explicaban cómo los campos minados, lejos de ser simples artefactos estáticos, funcionaban como una red invisible que cambiaba el curso del conflicto. Para muchos japoneses, comprender que aquella explosión registrada en 1944 había sido realmente el final de uno de los submarinos estadounidenses más famosos fue casi como descubrir un capítulo oculto de su propia historia. Algunos expertos japoneses también aportaron datos valiosos sobre los patrones de minado en la zona. Según ciertos registros parciales, los buques minadores instalaban líneas de minas a profundidades calculadas específicamente para submarinos aliados. La intención no era solo bloquear el estrecho, sino también obligar a los submarinos a tomar rutas establecidas, donde luego eran emboscados por patrullas o destructores. Esto encaja perfectamente con la posición final del Albacore, que parece haber intentado cruzar una zona crítica entre dos campos minados. El estrecho margen entre la supervivencia y la destrucción dependía de cálculos que tenían que ser exactos, milimétricos, y cualquier variación en la presión, la corriente o la visibilidad podía provocar un desenlace fatal. Los análisis técnicos posteriores permitieron reconstruir la posible secuencia de hechos del último día del Albacore. Los datos sugieren que el submarino navegaba en Minabu Sentama, inmersión a una profundidad relativamente estable, cuando la mina detonó. La onda expansiva, al propagarse por el agua, debió golpear directamente la parte delantera del casco, comprometiendo los compartimientos donde se almacenaban torpedos y equipos eléctricos. En un submarino de esa época, perder la integridad del compartimiento delantero era casi siempre sinónimo de pérdida total. No había tiempo para sellar compuertas ni activar mecanismos de emergencia. El agua entraría a una velocidad devastadora, y en cuestión de segundos, el barco habría quedado incapacitado para maniobrar o ascender. Los expertos señalan que la ubicación del daño coincide con lo que se esperaría de una mina japonesa tipo moored, que operaba mediante un disparador metálico que explotaba al contacto o al ser presionado por una vibración cercana. Por otro lado, las corrientes frías de esa zona, combinadas con la presión, hicieron que el submarino descendiera rápidamente hacia el fondo, sin dejar rastros visibles en la superficie más allá del aceite que los patrulleros japoneses describieron. Ese aceite, que se expandió como una mancha oscura y silenciosa, fue prácticamente lo único que el mundo supo del Albacore durante décadas. Cuando los investigadores compararon los informes japoneses con el estado actual del submarino, ocurrieron algo que muy pocas veces sucede en arqueología submarina. Ambas piezas encajaban perfectamente. La explosión descrita,
la ubicación, la ausencia de signos de combate, el rápido hundimiento. Todo lo que se observaba en las imágenes era coherente con lo que la historia había insinuado desde 1944, pero que nadie pudo confirmar hasta 2023. El hallazgo también permitió explorar otro aspecto poco mencionado de la vida submarina: la carga emocional de las tripulaciones durante las misiones prolongadas. Los estudios psicológicos muestran que vivir en un espacio cerrado, aislado, lleno de maquinaria ruidosa y con riesgo constante, puede provocar cambios profundos en la mente humana. Muchos submarinistas de la época relataban sensaciones de temporalidad distorsionada, sueños vívidos, estados de alerta permanente y momentos de introspección extrema. Imaginar entonces a la tripulación del Albacore en su última patrulla adquiere un nuevo peso emocional. Hombres que, pese a la tensión y el frío, realizaban su labor con un profesionalismo impecable, confiando en sus equipos, en el liderazgo de su capitán y en su propia capacidad para navegar en uno de los entornos más mortales de la guerra. La reconstrucción histórica también señaló algo más. El Albacore no estaba solo en esa zona. Otros submarinos estadounidenses operaban en sectores cercanos, enfrentando riesgos similares. Algunos lograron completar sus misiones y regresar. Otros nunca aparecieron. El estrecho de Tsugaru se convirtió, sin quererlo, en una especie de cementerio submarino donde los restos de varias máquinas de guerra yacen a pino ciento diferentes profundidades. Con el tiempo, la naturaleza reclamó esos lugares, cubriéndolos de vida marina y transformando el acero en refugio para peces, esponjas y criaturas que jamás sabrán que habitan los restos de una tragedia humana. La historia del Albacore también ha llevado a reflexiones sobre cómo recordamos la guerra. Para muchos jóvenes, la Segunda Guerra Mundial parece un evento distante, casi abstracto, compuesto de fechas y batallas sin rostro. Pero cuando se descubre un submarino perdido, cuando se revelan fotos de rostros sonrientes, cartas llenas de emoción y objetos personales que narran vidas interrumpidas, la historia recupera su rostro humano. El Albacore, desde el fondo del mar, ahora cuenta esa historia con más fuerza que nunca. Incluso los más escépticos se han visto conmovidos por las imágenes del casco sumergido, cubierto por décadas de vida marina. Para ellos, el barco dejó de ser un nombre en una lista. Pasó a ser un símbolo tangible de un sacrificio real. Y aunque nunca será recuperado físicamente, nunca será exhibido en un museo ni restaurado, su presencia en el fondo del mar es más poderosa que cualquier reconstrucción artificial. Ahí, en la oscuridad perpetua, el Albacore permanece entero en esencia. Una cápsula del tiempo que guarda historias, decisiones, errores, valentía y humanidad. El paisaje submarino donde descansa es particularmente silencioso. Los sensores captaron un ambiente casi inmóvil, donde pocas corrientes alteran el polvo del fondo. Esa quietud hace que el submarino parezca detenido en un sueño profundo, como si el tiempo jamás hubiera avanzado desde aquel día fatal de noviembre de 1944. Las luces del ROV, al iluminarlo, parecieron despertar solo sombras. No había rastro de movimiento humano, ni estructuras colapsadas de forma dramática, ni restos esparcidos que hablaran de una explosión caótica. Todo había ocurrido con una precisión mortal. Un instante, un estallido, un descenso. Y luego, la eternidad del silencio. Con el avance de los estudios realizados después del hallazgo del Albacore, surgieron reflexiones que iban mucho más allá del contexto bélico. Investigadores en ética, psicología, ingeniería, oceanografía y memoria histórica comenzaron a utilizar este descubrimiento como un ejemplo de cómo los objetos perdidos en el mar pueden convertirse en pilares para reconstruir no solo eventos, sino emociones, silencios y ausencias que se arrastran durante décadas. El Albacore dejó de ser solamente un submarino hundido. Se transformó en un punto de conexión entre el pasado y el presente, entre lo que la guerra quiso borrar
y lo que la humanidad se niega a olvidar. Uno de los comentarios más profundos vino de un arqueólogo marino japonés que participó en la investigación. Él dijo que, al observar el submarino en las imágenes del ERROV, sintió que no era simplemente un artefacto militar, sino una cápsula de historias atrapadas en un instante eterno. Para él, el albacore representaba tanto el dolor como la reconciliación. Era la evidencia de que el océano no distingue banderas, de que bajo el agua solo queda la humanidad compartida. Ese sentimiento comenzó a extenderse entre las personas que seguían el caso. La historia del albacore ya no se veía solamente desde la perspectiva estadounidense. Ahora era también parte de la historia de Japón, un capítulo que permanecía dormido en su propio territorio marino. Muchos ciudadanos japoneses expresaron sorpresa al descubrir que el submarino había estado allí todo este tiempo, oculto bajo sus aguas, sin que nadie lo supiera. Para algunos, fue impactante pensar que un lugar donde pescaban o navegaban había sido, sin saberlo, el sitio donde 85 hombres habían perdido la vida.